La típica frase, ¿no? Es que las criptomonedas se usan para pagar tráfico de armas. Y antes de las criptomonedas, ¿con qué se pagaba, Luis? A ver si no antes de las criptomonedas. Ahora hay un debate enorme con la inteligencia artificial. Ojo, qué miedo. La inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo. Sí, claro, va a quitar puestos de trabajo. Cuando tú emprendes y cuando tú trabajas, el mejor consejo que se puede dar es métele. Porque las feministas nada tienen que ver con esto. Esto es un tema de adoctrinamiento político. ¿Es el emprendedor un lobo solitario? Total. Nadie va a creer en ti más que tú. Nadie va a estar a tu lado cuando haya problemas más que tú. Cuida mucho a todo aquel que te encuentres, que te ayude, que te demuestre lealtad. Porque el día que te va mal, no vas a tener absolutamente a nadie. Creo que nos hemos aburguesado en ese sentido y que seguimos teniendo una mentalidad donde la gente joven prefiere ser funcionaria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast, episodio número 19 ya. Además, como podréis ver, con una calidad de cámara y de vídeo, si el vídeo se está viendo bien, pero si lo estáis viendo significa que ha sido por esto, pues excepcional. Así que nada, hoy tenemos un pedazo de episodio, la verdad. Uno de los que más ilusión me hacía, pero es que digo esto cada vez que viene un invitado, pero es que todos es verdad que me hacen mucha ilusión. Pero bueno, hoy vamos a tocar temas muy interesantes, creo que pueden aportar sobre todo muchísimo valor al público, sobre todo al público joven, pero no tan joven, en general, público entre 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, así que nada, 80 y 90, que si no esto si no lo ve mi abuela y se va a enfadar. Así que nada, por no alargarme más, mi invitado, a ver, podría estar aquí media hora hablando, pero es un emprendedor que ha triunfado en Silicon Valley, es CEO de 101 OVEX, es escritor de numerosos libros de tecnología, entre los cuales ha publicado un bestseller. Ha publicado también hace muy poquito su quinto libro, que lo tengo aquí conmigo, a orillas del Aqueronte, ahora lo comentaremos. Pero bueno, es un verdadero placer tener aquí conmigo en un nuevo episodio de Compede Podcast a Raúl Nogales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fantásticamente bien y un gustazo estar contigo por aquí. Sabes que venimos hablando, nos conocemos hace muy poquito, ¿Sí? Venimos hablando por teléfono y hemos tenido alguna llamada desde California y tú desde aquí, y la verdad es que es un gusto, te agradezco muchísimo el cariño con el que me has tratado toda esta temporada, y desde luego que hoy, que nos hemos conocido en persona, puedo ratificar, o sea, estoy encantado, bueno, verdad que sí. Muchas gracias, siempre que hay esto, ¿no? Estas cosas al principio de los podcasts, digo que el afortunado soy yo, naturalmente, tanto yo como la audiencia, ¿no? Que de poder escuchar un podcast, como me reitero en lo que decía, que vas a aportar mucho valor hoy a la audiencia. Vienes de California y vives en California, que esto no lo sabe la gente, y acabas de aterrizar hace pocas horas. Hace poquito. Y está aquí, o sea que es de agradecer. Así que nada, suelo empezar preguntándole a los invitados que me cuenten un poco sobre su profesión, pero como tú has hecho tantas cosas, te voy a dar un poco hoy el testigo introductorio de quién es Raúl Nogales, qué ha hecho, a qué se dedica y qué le depara en el futuro. Bueno, pues yo te diría que de profesión apasionado emprendedor, ¿no? Y derivado de eso, que yo creo que es un poco el objetivo que cualquier emprendedor persigue, empresario. Al final, como digo, creo que cualquier emprendedor tiene como objetivo final convertirse en un gran empresario. En un gran empresario no quiere decir que todos tengamos que ser Amancio Ortega, no quiere decir que todos tengamos que tener una hiper mega multinacional, no, pero sí defender las reglas y los valores de un buen empresario. Yo creo que esa es la finalidad de cualquier emprendedor. Y yo así me defino, pues un emprendedor apasionado que le mete absolutamente todo a cada cosa que hace, ¿no? Ya sea montar una compañía o escribir un libro o cualquier otro tema. El mundo de la tecnología es el mundo que me apasiona y en el mundo que he desarrollado prácticamente toda mi carrera empresarial, pero como digo, pues derivado de eso, hacía referencia al bestseller. Cuando yo empiezo a escribir a finales de los 90, empiezo a escribir libros de tecnología, ¿no? Luego pues uno va dejando la trinchera y no está tan al día
de tecnología, y si te apasiona y te gusta escribir, pues vas cambiando y a escribir otras cosas, ¿no? Tengo un libro de poesía fantástico, muy interesante, y como decías, pues con este quinto libro, que es un proyecto muy ambicioso y muy, muy bonito, que me tiene absoluta y totalmente enamorado, pues cambiando también de tercio, ¿no? Y escribiendo otro tipo de literatura. Que por cierto, esto sobra decirlo, pero bueno, ya sabe la gente que si queréis comprar el libro estará un link en la descripción, tanto con tus redes como con el libro, tus otros libros y tu futuro proyecto, porque creo que tienes un proyecto entre manos que va a salir dentro de muy poquito. No sé si quieres introducirlo. Sí. Bueno, yo te diría que no sobra decirlo. O sea, que la gente compre el libro. Hay que comprar el libro, por libro Siempre. A comprarlo. Además, yo ya me lo empecé a ver. Sin ningún tipo de pudor ni vergüenza. Hay que comprar el. Pero hay que comprar el libro porque además estoy convencido, pero ojo, del libro como de un montón de proyectos, ya no míos, de la gente en general, que con la difusión adecuada y el público adecuado pasarían a la historia. Y de verdad que con total humildad, A orillas del Aqueronte es un libro muy potente. Muy potente. Yo te invito a que te lo termines, te invito a que lo reflexiones. De momento me está gustando mucho, lo ratifico. Me alegro. Y que podamos tener otra conversación solo para charlar del libro, las reflexiones que te ha generado y demás. Yo creo que es un libro que impacta, creo que es un libro que no deja indiferente a nadie. Creo que es un libro que te puede o no gustar el estilo literario, el estilo de escritura, una descripción tan detallada de determinadas cosas, pero es un libro que desde luego te abre el pensamiento, te genera hacer reflexiones, ¿no? Y yo creo que hoy en día necesitamos todos que además reflexionar mucho. Es un poco, para lo que yo siempre lo digo en este podcast, la intención es fomentar el pensamiento crítico, que las personas aprendan nuevas cosas, y precisamente este libro va en línea con la intención del podcast. O sea, yo creo que precisamente lo que necesitamos y hoy en día, tal y como está la sociedad y la gente joven, es fomentar, defender y reclamar pensamiento crítico. Pensamiento crítico muy ligado a conseguir el objetivo de la libertad. Da igual en el escenario en el que lo manejes, pero ese concepto, ese término de libertad, que cada vez hay menos, pero cada vez hay menos no por un modelo del Estado, no por un modelo de gobierno, no por un modelo que nos estén imponiendo, ¿no? Es que la propia sociedad y la gente joven ya coarta libertades. Sí. O sea, estamos en un momento muy complicado, donde en vez de defender la libertad, ser críticos, el pensamiento, que al final todo se reduce al conocimiento, vamos en dirección contraria. Cada vez exigimos más libertad cuando realmente el discurso que estamos dando, lo único que hace es coartar la libertad de absolutamente todo el que tenemos alrededor, ¿no? Hoy en día es muy complicado tener una conversación inteligente, a mí me lo parece. Entonces, hay que aprovechar esos escenarios, hay que aprovechar los momentos de conversaciones inteligentes, que lo que fomentan es que la gente piense. Sí. Y de manera muy sencilla, porque hay muchísimas conversaciones y muchísimos debates que ocurre como con la factura de la luz, ¿no? O sea, una factura de la luz es imposible entenderla. Y dices, coño, ¿pero y por qué es así? No, pues es así porque no se quiere que se entienda. Sí, y de hecho yo creo que además la sociedad un poco hoy en la que vivimos, si te das cuenta, hace pues 70, 80, 90, 100 años, y ya en adelante ni te cuento, era una sociedad muchísimo más analfabeta, pero porque no tenía posibilidades para poder leer, no podía tener posibilidades para poder escribir, pero eso era una vergüenza, o sea, era motivo de vergüenza no ser analfabeto. Sin embargo, en la sociedad en la que vivimos tenemos todas las necesidades y facilidades disponibles para sabemos leer todos, o hay una tasa de alfabetización bastante grande, sobre todo en países occidentales, pero sin embargo, todo lo que suena a cultura, la gente se avergüenza de ello, no quiere saber nada. Mira, yo nos puede dar para muchas horas la conversación, pero al final generaciones 2, 3 hacia atrás, mi abuela, por ejemplo, mi abuela no sabía escribir. Mi abuela sabía las matemáticas básicas, ¿ok? Pero mi abuela tenía unos valores espectaculares. Espectaculares. Yo me crié con mi abuela. Y yo, cada vez que llegaba al bloque donde vivía y había una vecina con una bolsa de la compra,
no tenía ni que pensar acerca de ello. Yo agarraba la bolsa y se la subía a la vecina, al segundo, al tercero, al quinto, donde fuera. Porque así me habían dicho que se tenía que hacer. Y yo abría la puerta y pasaba después. Y primero pasaba quien estuviera, que tuviera por lo menos 6 meses más que yo. Porque es así como me han educado. Sí. Y todos esos valores que los tenía mi abuela, por ejemplo, igual que los tienen otras generaciones, son valores que sí, evidentemente, el nivel cultural, el nivel educativo, porque, insisto, no sabía escribir, la visión que podía tener mi abuela de un conflicto político, más allá de que los de derecha son malos y los de izquierda son buenos, ni que preguntarle, ¿no? Si hablamos del conflicto palestino-Israel con mi abuela, o si pudiéramos hablar de los derechos de las mujeres o de los trans o del género, ¿no? O sea, para ella sería otro mundo, pero sí tenía esos valores básicos. ¿Qué ocurre? Que hace 2, 3 generaciones esa necesidad de exposición que hoy sí hay, la permitían con los valores básicos desarrollarse en un modelo y en un entorno donde esos valores le daban unas garantías para no tener problemas. Sí. Hoy en día eso no ocurre. Hoy en día esos valores tenemos muchas carencias, pero además es que la exposición internacional, la exposición en medios de cualquiera que no tenga esos valores y básicamente diga gilipolleces, es una voz que llega internacionalmente a cualquier persona. Y hoy tenemos a alguien diciendo sandeces y lo está viendo un chino al otro lado del mundo. Sí. Y si nosotros hoy, en vez de tener una conversación, ya no voy a decir inteligente, una conversación normal, estuviéramos cometiendo ese error, ¿cuánta gente nos podría estar escuchando pensando que lo que decimos es cierto? Pensando que lo que decimos es la única verdad. Pensando que lo que decimos mañana en una reunión él lo va a repetir de principio a fin. Eso solamente lo va a hacer la gente que no tiene un determinado nivel cultural, que no tiene un determinado conocimiento. Y eso es un peligro. Hoy en día es un peligro. Completamente de acuerdo. La verdad es que, bueno, has abierto muchos melones que podríamos estar... Los has abierto tú. Bueno, entre los dos, que podríamos estar aquí hablando horas. Bueno, habéis visto que Raúl habla muy bien. Además, no, lo que hablo mucho. Bueno, hablas mucho, pero muy bien. Y fruto de esto, vas a empezar... No sé si lo puedo decir. Sí, el podcast dentro de poco. Sí, me he aventurado en otro proyecto que va a estar muy divertido, algo temerario, con alguna que otra novedad, pero que sí, espero que funcione bien. Desde luego me va a permitir dar ese pasito al frente y ese paso de compromiso respecto de generar pensamiento crítico, ¿no? Sí. Igual que haces tú de manera exitosa y que me encanta ver gente joven haciéndolo, pues yo voy a intentar aportar ahí mi granito de arena y lanzamos el podcast Morata Hack, ¿no? Que Morata Hack lo que pretende es ser un podcast en el que se reflexione sobre determinados temas en una situación o sobre un escenario ficticio donde el mundo ya se ha ido a la mierda. Vale. O sea, ya es un escenario donde el mundo ya nos lo hemos cargado. Y entonces, en este caso, a mí me toca jugar el rol de único superviviente, donde intento que quede registro en una especie de bitácora con reflexiones respecto de determinadas cosas que pudimos hacer mal, ¿no? Vale. Por si hay otros supervivientes que puedan tener esa especie de archivo e intentar corregir o intentar hacer las cosas mejor de lo que en este caso nosotros no supimos hacer, ¿no? Pero va a tener muchas novedades muy atractivas, ¿no? Por ejemplo, el concepto de audiencia no lo quiero manejar. No quiero manejar si tengo o si llego a tener millones de suscriptores o millones de seguidores. Quiero trabajar en ese nuevo orden mundial que te estoy explicando. Quiero que Morata Hack tenga población. Entonces quiero que esa nueva población además pueda identificar, si pueda registrar sus propios territorios. Es decir,
quiero que esa audiencia que no quiero tener pueda tener su espacio crítico dentro del ecosistema que se va a crear con Morata Hack. Y hay alguna novedad ahí muy interesante que tampoco la vamos a desvelar hoy todo, porque... Bueno, yo os animo al público que nos estáis viendo y escuchando a suscribiros a su canal, que si está ya creado para cuando estamos lanzando esto, estará seguro. Estará también en la descripción, así que vais a tener ahí deberes en la descripción. Me parece un aspecto súper innovador, ya te lo había comentado antes, pero te lo comento aquí delante de la gente. Imagino que esta visión, perspectiva tan innovadora tuya te habrá ayudado mucho en el ámbito de los negocios. Entonces, mucha gente querrá saber cómo es tu etapa de Morata Hack, entre comillas, a triunfar en Silicon Valley. ¿Cuál es el paso o cuál es el camino de Raúl Nogales? Bueno, yo te diría que todo nace en Morata Hack. O sea, piensa que yo, al fin y al cabo, o sea, yo soy de Moratalaz. O sea, un chaval de barrio... Para la gente que es de... Vamos, que la gente conoce Moratalaz. Sí, pero como seguro. También tenemos oyentes de fuera de España... De hecho, si alguien no conoce Moratalaz, ya me enfado y que lo busque. Moratalaz es un gran barrio. Pero pues sí, pues digo, todo nace en Morata Hack porque de alguna manera también ese nombre del podcast defiende esos orígenes, ¿no? De los que creo siempre nos tenemos que sentir orgullosos. Pero al fin y al cabo, pues resumiendo esa historia de éxito a la que tú te refieres, que está fantástico, y yo sé que es la que deslumbra, ¿no? El empezar por el final, ¿no? Está fantástico hablar de cualquier éxito en el deporte, en los negocios, donde se empieza por el final, pues, que es como digo yo, es el aire cálido en la mejilla cuando estás en la cima, pero al final todo tiene una historia, hasta para el más exitoso del mundo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una serie que había en televisión en los 80, los 90, se llamaba Los ricos también lloran, ¿no? Y eso es una putísima verdad. O sea, no hay éxito gratuito. No hay éxito gratuito. Y yo he sido siempre una persona muy inquieta, es una persona hiperactiva, es una persona inconformista. No hablo de ser inconformista con reglas políticas, no, inconformista conmigo mismo. O sea, inconformista con estar haciendo lo mismo de manera repetida durante mucho tiempo sin que eso me aporte algo importante, muy inconformista respecto de adquirir conocimiento, muy inconformista respecto de saber que siempre lo esté o no lo esté, voy a estar en desventaja. Ya. Siempre. Y si partes de esa base, siempre vas a dar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de esa base, hay mucho sacrificio por medio. Yo gracias a Dios, he tenido una carrera profesional donde también he tenido muchísima suerte. No porque la suerte aparezca una mañana y llame a tu puerta, pero porque entiendo que todo el sacrificio que yo he ido haciendo y las decisiones que he ido tomando me han aportado esa suerte que te termina sonriendo. Pero siempre he dado con muy buena gente a mi alrededor que me ha ayudado, sobre todo en etapas muy tempranas, cuando he sido muy, muy, muy joven. Yo empecé a trabajar muy, 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 muy joven, con aproximadamente 16 años ya estaba metido en el mundo de la tecnología de manera muy incipiente, pero de manera muy activa. Vale. Y en el sector banca, ¿no? Que hoy en día es algo como muy raro. Y ahí he desarrollado toda mi carrera profesional, como digo, con gente muy buena que ha apoyado y que me ha ayudado en determinados emprendimientos y en determinados proyectos. Entonces, si tú metes en una coctelera todos esos elementos, que al final es sacrificio, es lealtad, es compromiso y es conocimiento, normalmente salen cosas buenas. Vale, bueno, vuelves a abrir muchos melones, me está gustando mucho esta conversación porque tengo mucho lo que tirar, y es que al fin y al cabo siempre preparo preguntas o guión, pero luego realmente nunca lo uso. Antes me ha pasado que tenía 300 preguntas y no he usado ni una en el anterior, así que hoy tampoco. Quiero tocar muchos temas. Un tema que me interesa mucho es el de la tecnología, el de las empresas tecnológicas. Tú eres experto en estos temas. ¿Cómo ves el futuro de la humanidad y su relación con la tecnología? Pues lo veo fantástico y lo veo genial, porque la tecnología, no solamente la tecnología de microchip e inteligencia artificial, lo que hace es aportar y lo que hace es ayudar.
Otra cosa es que le demos mal uso. Pero la tecnología es maravillosa. ¿Quién puede estar en contra de la tecnología? Políticos, básicamente. Que son los que están en contra de todo, Sí. lo que hace que se mueva un poco su silla. Sí. Pero poco más, ¿no? Déjame ejemplos muy claros de a lo que me refiero. Yo soy muy extremista para los ejemplos, ¿eh? Vale, está bien. Y me Hay que hacer circunscribo buenas analogías. Sí, no, porque al final vuelvo al ejemplo de la factura de la luz. O sea, si nos ponemos aquí a hablar de tecnología, del detalle tecnológico, de lo que aporta, de la IA, de los circuitos, de su puta madre, al final no lo entiende nadie. La charla puede quedar muy bonita, pero no lo va a entender nadie. Sí. Y esto es muy sencillo. Si yo te pregunto y te digo, el otro día agarraba una referencia, me encantó. Oye, pero ¿quién ha hecho más por cuidar los árboles del Amazonas? Ya. Greenpeace y este Sí. tipo de asociaciones y demás, o el pendrive. Pues, si nos quedamos en la primera rayita, ¿no? Y lo que nos entra por los ojos es, bueno, pues ver a todas las organizaciones que defienden qué pasa con los árboles, qué tal, pues sí, pues es una putada, se puede cortar un árbol, 2 o 3 o 500.000. Al final entendamos que la generación y la producción siempre es más alta que el consumo. O sea, lo de nos vamos a quedar sin peces, nos vamos a quedar... Puta madre, no. O sea, eso no va a ocurrir. Porque somos mucho más inteligentes que eso y ya nos encargaremos de que no ocurra. Si además conseguimos mantener a los políticos a un lado. Porque el gran problema es que las soluciones técnicas y el criterio técnico lo pisotean los políticos por decisiones políticas. Y ahí es donde el modelo de negocio no funciona. Pero si dejamos a los técnicos, si dejamos a la gente que sabe de lo que habla hacer su trabajo, eso no ocurre. La pregunta es muy sencilla. O sea, si a mí me dices, con el ejemplo que te estaba poniendo, yo tengo muy claro que el libro electrónico y que los pendrive han hecho más por el ahorro en papel del que han hecho los grupos ecologistas. Ya. ¿Y eso qué es? Tecnología. ¿Y esto dirías que es aplicable a todo? Esto es aplicable a casi todo. Y si me das un ratito, cualquier tema, lo voy a defender como que es aplicable a todo. Pero sí, yo te diría que a casi todo. O sea, lo que intento transmitir con el ejemplo es que la humanidad, las personas, tenemos el conocimiento suficiente para ser capaces de crear tecnología que aporta muchísimo, pero que tiene que ser bien utilizada. Vale. Y que tiene que ser bien implementada. Bueno, de hecho, un filósofo, un pensador que a mí me gusta mucho y con el que coincido en bastantes cosas con él es con Antonio Escotado, y él cuando hablaba sobre las drogas y hablaba sobre la legalización de las drogas, ponía el ejemplo precisamente al contrario, o sea, ponía el ejemplo con la tecnología, y él decía, mira, tenemos aquí decenas de miles de años de conocimiento. Tú puedes darle un uso correcto al teléfono, es decir, utilizarlo para el bien, o puedes utilizarlo para el mal. Él, en este caso, pues, lo comparaba con las drogas, y él decía que las drogas las puedes utilizar para el bien o para el mal. Entonces, al fin y al cabo está en la responsabilidad de cada uno. Pero claro, estarás de acuerdo conmigo también que muchas veces la tecnología se usa para el mal. El ejemplo está cuando la gente lo esté escuchando esto, pocas semanas, imagino que seguirá el conflicto Palestina-Israel. La tecnología en ese caso se está usando ahí para el mal. Nosotros como ciudadanos, ¿cuál debe ser nuestra misión a la hora de educar a nuestros hijos o a los que son de igual a igual? ¿Cómo les tenemos que educar o cómo nos tienen que educar o cómo tenemos que aprender conjuntamente? Sí, es muy sencillo, Luis. Mira, cuando tú vas a un restaurante, que vas a muchos, me da igual el restaurante, ¿eh? Me da igual ir a un McDonald's que ir a un restaurante más formal. ¿A cuántos niños ves con el iPad o con el teléfono? A muchos. ¿A cuántos padres ves con los niños con el iPad o con el teléfono? A muchos. Sí. Y en muchos casos, para que no den por culo a los padres mientras cenan, ¿no? Sí. Ojo, que error que yo también he cometido, ¿eh? O sea, error que yo también he cometido. Yo hay veces que estoy a full, estoy a top. Hoy, si yo tuviera una cena después de 14 horas de vuelo, de venir con los niños, y yo me voy a cenar, pues claro que cometo el error. Y hago así, digo, oye, mira, venga, os voy a poner, os voy a poner aquí a Spider-Man y echáis el ratito. Pero la responsabilidad, en ese caso, es de los padres.
Ya. No es de la tecnología. Que el niño vea determinado contenido Sí. no es de los padres. O sea, es de los padres, no es de la tecnología. Pero te pongo un ejemplo muy diferente, ¿no? Yo que he estado muy metido y estoy muy metido con temas de tecnología financiera y evidentemente pues todo el ecosistema DeFi, todo el ecosistema de criptomonedas y todo ese mundo blockchain ha despertado y despierta mil miedos, mil temores y millones de críticas desde un sector más político respecto más de... ideológico. No, respecto de la típica frase, ¿no? Es que las criptomonedas se usan para pagar tráfico de armas, putas y hostia. Y antes de las criptomonedas, ¿con qué se pagaba, Luis? A ver si no había putas antes de las criptomonedas. A ver si no había tráfico de armas antes de las criptomonedas. Sí, a ver si los cárteles mexicanos no estaban moviendo armas, drogas y lo que han querido mover entre México, la frontera con Estados Unidos. Eso ¿cómo se pagaba antes? Ya. Se pagaba en dólares y se pagaba en euros. Y nadie se ruboriza a la hora de usar euros, a la hora de usar dólares. Todo el mundo entiende que es dinero bueno, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener conocimiento para poder tener pensamiento crítico, lo que hablábamos al principio. La tecnología no es un problema. Ahora hay un debate enorme con la inteligencia artificial, ¿no? Y el debate principalmente deriva de, ojo, qué miedo, porque es básicamente de lo que se trata, ¿no? Sí. Para mantener una población pensando en otras cosas, inyectar miedo. Entonces dices, no, qué miedo, la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo. Sí, claro que va a quitar puestos de trabajo. Puestos de trabajo principalmente no cualificados. Lo que tenemos es que empezar a trabajar como sociedad en que la gente sea cada vez más cualificada, para que esos puestos de trabajo no afecten y la gente desarrolle más habilidades y la gente tenga más conocimiento y esté mejor preparada para hacer y desarrollar cosas que aporten más a la sociedad y que todas esas cosas más operativas y que menos aportan lo puedan hacer la inteligencia artificial. Pues claro que sí, que es una aportación muy positiva, por supuesto. ¿Tú crees que yo tengo miedo de la inteligencia artificial? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada. O sea, y me ayudará en mil cosas, me ayuda en mil cosas, yo la uso, yo la tengo, pero no, o sea, no pienso, se va a acabar el mundo, porque es el mismo miedo que nos han querido meter cuando hemos tenido inmigrantes, cuando hemos tenido, no, vienen y nos van a quitar, ¿no? Nos van a quitar el trabajo, y nos van a quitar a las mujeres, y nos van a quitar a los maridos, ¿no, cabrón? Pues cuida de tu casa, cuida de tu marido, haz las cosas bien, y no te van a quitar nada. Si no lo haces bien, te va a quitar el marido, la que venga de fuera, la que esté dentro, la del tercero. Ya está, es así de sencillo. Y mi pregunta es, si este avance con la inteligencia artificial, ¿no? Que ya se está viendo que asombroso. Es asombroso, para muchos da miedo en el buen sentido de la palabra y también para otros en el malo. Vamos, yo GPT-4 lo utilizo para, pues es que hasta para preparar entrevistas, ¿sabes? Pero que eso es la función más básica que tiene, o sea, incluso cosas de programación de la universidad, lo contaba en el anterior podcast, que también ya te programa solo. Y te digo, ¿qué pasa si la inteligencia artificial se vuelve un monstruo que no podemos controlar? No en el sentido ético, sino en el sentido estético, en el sentido de que llega un punto en el que la inteligencia artificial avanza, crece, aprende muchísimo más que nosotros, muchísimo más rápido, y nosotros somos incapaces de incorporarnos al nuevo sistema laboral de la época. Seamos incapaces de hacerlo al ritmo al que lo hace la inteligencia artificial, por mucho que aprendamos, por mucho que nos intentamos cualificar. ¿Qué crees que pasaría ahí? ¿Colapsaríamos como sociedad? Es que yo no creo que eso vaya a pasar. ¿Vale? O sea, así de rotundo. O sea, tú piensas que al final mantener determinados debates respecto de lo que puede pasar dentro de 50.000 años... Claro, o sea, digo, podemos teorizar lo que quieras. Pero esto viene muy bien al hilo, ¿no? Porque realmente, ¿por qué creo que la inteligencia artificial no va a llegar a ese punto que tú planteas? ¿Vale? Ojo, que sería fantástico para mi nuevo podcast de Morata Hack, es un nuevo orden mundial caótico porque la inteligencia artificial ha podido con nosotros. Bueno, pues no, yo creo que somos muchísimo más inteligentes que todo eso. O sea, yo creo que la inteligencia artificial jamás va a poder pensar
va a poder actuar, va a poder Vale. decidir como una persona. Jamás. Pues aquí te planteo la pregunta, porque es cierto, bueno, lo sabremos en el futuro, nosotros no lo sabremos, quizás nuestras generaciones, las que vendrán. Pongamos ese caso que yo creo que también puede llegar, o sea, no creo tampoco que desarrolle conciencia propia, sea un humanoide, ¿sabes? Rollo la peli de Yo Robot. Pero entonces es que no. Claro, o sea, yo no creo que llegue a ese punto, pero sí un punto en el que sea una inteligencia artificial muy, muy, muy avanzada, que se puedan hacer grandes cosas con ella, y se puedan utilizar para el bien y también para el mal. Totalmente de acuerdo. Y es cierto que la inteligencia artificial por ella misma no será capaz. O por lo menos este es el hipotético caso, que no deja ser una hipótesis porque no se sabrá en el futuro. Pero ¿y los humanos que estén detrás de esa inteligencia artificial sí podrán hacer y deshacer a su antojo? Así que aquí va la pregunta: ¿cuál es la ética que deben de tener los empresarios o los capitalistas, si lo quieres ver de esta manera más marxista, por ejemplo? Pero ¿por qué nos vamos tan lejos? O sea, no nos vayamos tan lejos. ¿Vale? No es necesario tocar la inteligencia artificial. Hoy tenemos redes sociales. De hecho, te lo iba a preguntar. ¿Qué diferencia hay? Totalmente de acuerdo con los algoritmos de TikTok, por respecto ejemplo, de la manipulación que se hace en Facebook, en Twitter? Los evidentes casos encima de la mesa respecto de tráfico de información, manipulación de opciones de voto, etcétera, ¿no? ¿Tú a quién crees que eso afecta más? Te voy a entrevistar yo a ti. Venga. ¿No? ¿A quién crees que eso afecta más? Evidentemente afecta al que tiene las ideas menos claras. Sí. Evidentemente afecta al que lee un titular en Facebook o en Twitter y automáticamente lo lleva en su cabeza y lo comparte como si estuviera escrito en piedra. Volvemos al pensamiento crítico. Volvemos al pensamiento crítico y al conocimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues tenemos que ser muy honestos, muy transparentes con nosotros mismos, que vivimos en un mundo donde la mediocridad y la incultura es muy grande. Y al ser muy grande, es muy fácil manipular muchísimas cosas. No es necesario que llegue la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues ayudará, por supuesto, ayudará al bueno y ayudará al malo. ¿Cuál es el problema básico de los buenos contra los malos? Que por mucho que el bueno quiera hacer, por mucho que el bueno se quiera preparar, por mucho que el bueno invierta en frenar al malo, nunca es suficiente. Nunca es suficiente porque el malo es un grandísimo hijo de puta que está 24 putas horas pensando en hacer el mal. Ya. Y eso no se puede frenar. No se puede frenar desde el malo más chiquito hasta el malo más grande. No puedes evitar un 11S, no puedes evitarlo. No, o sea, es muy fácil decir, es que este lo ha hecho mal, es que... No lo puedes evitar. No puedes evitar lo que acaba de pasar en Israel. No lo puedes evitar. Por mucha inteligencia militar que tengas, por muchísimo armamento, por muy listo, por muy inteligente, que no lo puedes evitar, porque tienes enfrente a unos cabrones que están 24 horas pensando en cómo jugártela. Es imposible que tú puedas dedicarle el tiempo y sobre todo hay algo muy importante. Es imposible que tú sepas, por mucho que estudies, por mucho que aprendas, por muchos patrones que tengas, es muy complicado acertar y por eso... Ojo, mis respetos, cuando se acierta respecto de qué va a hacer el siguiente psicópata violador de niños, porque es que para saberlo te tienes que meter en la puta cabeza de ese tipo. Sí. Y para eso tienes que ser un puto violador de niños y un psicópata. Con lo cual es muy complicado. Mira, esto yo lo tengo muy claro y deriva es de formación profesional. O sea, esto me lo dijo a mí un jefe que tuve espectacularmente bueno y brillante en mi etapa en Banesto, donde el banco sufría muchísimos ataques. ¿En la época de Mario Conde? Posterior. Entonces, pero teníamos muchísimos ataques ciberseguridad, acababa de iniciar o estaba de manera muy incipiente todo el tema online, y este lo tenía muy claro. Vamos a invertirle mucho. Vamos a protegernos mucho, pero que nadie se frustre, que nadie piense que no nos van a atacar y que nadie piense que no nos van a ganar determinadas partidas. Vamos a intentar que no nos ganen la guerra,
Pero Claro. que se van a colar, sí. Sí. Que van a hacer mal, sí. Que van a poder con nosotros, sí. Existía, sinceramente no sé si existe todavía, pero existía una web hace muchos años que se llamaba Vale. saqueadores.com o .org, donde se publicaban muchísimos agujeros de seguridad de la banca en España, entre otros. ¿Y qué es realmente lo que nos quedaba? Pues tenemos que aprender. Porque siempre iban por delante. Pero es algo normal. Es algo normal. El que pretenda, el que piense que puede ir por delante de los malos, se equivoca. Sí, es una visión muy acertada. De hecho, claro, sería normal, ¿no? Entendible criticar el capitalismo, por ejemplo, o la falta de ética de ciertos empresarios, que lo hay. Pero bueno, verdaderamente podríamos irnos a cualquier modo de producción, ya sea, pues, por ejemplo, un modelo comunista, ¿no? En el que toda la economía está planificada y también encontrar que se han usado para el mal. Yo siempre lo que digo es que los modos de producción no son malos per se, los avances tecnológicos o avances de cualquier ámbito no son malos per se, son meros instrumentos y lo que le aporta mal lado, ¿no?, es el que lo utiliza. Es decir, tú un martillo lo puedes utilizar para colgar un cuadro en la pared o lo puedes utilizar para abrirle la cabeza a alguien. Con la droga pasa lo mismo, por ejemplo, con el teléfono lo mismo. Con Es la una inteligencia regla muy artificial. básica, Luis. O sea, si lo estás diciendo tú. O sea, al final, realmente, si alguien pega un martillazo en la cabeza al vecino de enfrente porque tiene la televisión muy alta, es que los martillos son unos asesinos y lo metemos en las listas de armas. Puta, es un martillo, cabrón. O sea, el problema es que ese tarao ha usado el martillo para pegarle un martillazo. Sí. Y si eso te lo empiezas a llevar a otros planos. Si un tipo pega a su mujer y si un tipo... Eso quiere decir ya que todos los hombres somos violadores, asesinos, maltratadores. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Que es una regla básica. Eso solo cabe en la cabeza del que quiere manipular y del que quiere llevarnos en general a la sociedad a determinadas doctrinas y determinados escenarios para mantener poder. Ya, no tiene más. Deberíamos tener todo el mundo la suficiente inteligencia como para ver eso. Así de sencillo. No generalicemos, no metamos a todo en el mismo saco, que al final somos las personas las que decidimos para qué se usa una determinada cosa o para qué no se usa. Me da igual que sea tecnología de martillo, a que sea tecnología de iPads o tecnología de contenido o tecnología... Me da igual. Al final, el que la usa y el que determina qué hacer con ella somos las personas. Sí, completamente de acuerdo. Eso se mitiga, no se soluciona con educación. Tengamos pueblos educados, tengamos territorios cultos, tengamos gentes con valores. Y entonces el malo, que va a seguir existiendo y que va a ser muy hijo de puta, va a ser pequeño. Y se le podrá combatir. Va a seguir haciendo maldad, van a seguir habiendo muertos, pero se le podrá combatir. Si no hacemos eso, lo que vamos a tener son más malos y va a ser mucho más difícil combatirlos, porque además vamos a estar mucho menos unidos. Y aún así, ni con esas tampoco se asegura el éxito, porque fíjate, Alemania, por ejemplo, uno de los pueblos más cultos históricamente, se les coló Adolfo Hitler. Es decir, que aun con esas es complejo y se te pueden colar malos, pero sí que estoy de acuerdo que cuanto más culto, cuanto más leído, cuanto más educado... Ojo, la educación para mí no es solo saber mucho de un tema, saber mucho de tecnología, saber mucho de historia. Para mí la educación es que pasa una señora de 90 años por la calle y le ayudas a cruzar. Pasa una señora de 87 o un señor de 87 y le abres la puerta. También cosas tan yo me básicas chupo como ahora eso. 14 horas de vuelo. ¿Tú quieres que te diga cuántas situaciones he visto donde mujeres principalmente no podían subir la maleta al espacio para ponerlas en la cabina? ¿Cuántas? ¿2, 3, 4, 5? Un montón. Un montón. ¿Quieres que te diga cuántas situaciones he visto de tíos mirándose así, diciendo, ¿qué hago? ¿Me levanto y ayudo o no ayudo? Ya.
pues yo me levanto y ayudo. Pero es que me levanto y ayudo a esa chica de 20 años, a una chica de 60, igual que me levanto y ayudo a un tipo de 20 que tampoco puede subir la maleta o a un tipo de 80 que tampoco puede subir la maleta. Sí. Porque es un valor y es una ayuda y es generosidad y educación que tengo con la persona. Me vale madres que sea chico, chica, jirafa, cabra, trans, hombre, es que me da exactamente igual. Sin embargo, hoy es un problema. Hoy es un problema, no lo puedes hacer, puta madre, porque es que te da mal miedo la reacción que se pueda generar a la defensa de los valores que tienes para hacerlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la gente evita el conflicto. Claro. Pues no. Hay que fomentar el conflicto si el conflicto es defender tu criterio de libertad. Claro que hay que defenderlo. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, salir a un tipo político en una charla, en una cena, que dice que la gente de Bildu ha hecho más por este país que los que llevan la pulserita de la bandera de España. A ese tipo no hay nadie que en ese momento se levante de la cena o en la charla y le diga, caballero, ¿se da usted cuenta la gilipollez que está diciendo? ¿Está diciendo usted una gilipollez, por favor? O sea, corrija, piénselo, solo piénselo. Y si después de pensarlo sigue pensando lo mismo, abrimos otro debate. Pero por favor piénselo porque a lo mejor se da cuenta de la gilipollez que está diciendo y corrige, y es bueno. Pero no se tiene esa humildad y todo gira en torno a conversaciones políticas y este es un asesino, pero no puedo decir que es un asesino. Ya. Ahora esto es terrorismo, pero no puedo decir que es terrorismo, ¿no? Que es lo que está pasando ahora con Israel y Palestina y Hamás. O sea, nadie quiere decir de un determinado sector político y pensamiento ideológico que es terrorismo, ¿no? Y he escuchado de todo, ¿eh? Llevo días, imagínate, ¿no? O sea, es un tema a mí me parece importantísimo. Y vengo escuchando que es un tema de conflicto de hace no sé cuántos años. Pues sí, posiblemente sí, claro que sí. Y voy a partir de la base de que doy la razón absolutamente a todo el mundo. No voy a entrar si tienen derecho o no tienen derecho. No voy a entrar si es territorio palestino, si es territorio del pueblo judío. No voy a entrar en eso. Lo que tengo perfectamente claro es que hay unos hijos de puta que han entrado en un evento por la paz y se han cargado a 200 personas a tiros y se han llevado mujeres. Que además muchos no eran ni israelíes, pero ¿sabes? y alguien viendo eso puede poner la excusa encima de la mesa de no, pero es que, pues ¿sabes a mí a qué me suena eso? Eso me suena a los argumentos de no, me la follé pero porque me iba provocando. Ya, no, pero cabrón, ¿pero qué estás diciendo? Eso me suena al argumento de no, hostia, sí, lo descuartizó, pero es que le tenía oprimido. No, pero ¿qué está pasando? Estamos perdiendo el norte. Estamos perdiendo el norte. O sea, el cabrón que viola. Olvídate de lo que ha pasado antes. Olvídate de todo lo que ha podido pasar antes. O sea, olvídate de todo. Desde el momento que ese tipo viola, ya está la culpa echada. Desde el momento que Hamás hace lo que ha hecho, olvídate de todo lo demás. No hay argumento válido. No hay argumento válido, porque si fuera un argumento válido, y es donde lo estamos llevando a un argumento válido, pues ahora Israel, o Israel con sus amigos, hace desaparecer a Palestina. Entero. Entero. Y ya digo, luego podemos debatir y defender si Israel es un pueblo que quiere vivir en paz y que persigue la paz. Y podemos defender si Palestina también quiere la paz. Sí. Y si a Palestina le importa o no que haya judíos y si a los judíos les importa o no que haya musulmanes. Eso es otro debate que podemos tener. Pero lo que es una realidad es que hoy por hoy estamos más preocupados de defender al que ha cometido el delito y los derechos del que ha cometido el delito que de las víctimas. Y es asombroso, pero tiene mucho que ver con esa sociedad en la que estamos donde siempre hay alguien que defiende los derechos de otro alguien que, hostia, es que los perdió al haber descuartizado a alguien o al haber matado a alguien o al haber violado a alguien. Y eso no debería tener discusión. Incluso esto podríamos, vamos a decir, hilarlo con que hace pocas semanas Ángel Martín hacía un monólogo, presentaba en un vídeo, en un canal de YouTube que tiene, un programa y simplemente comentaba las noticias semanales y
hablaba de que, según su opinión, pues parecía que desde la sociedad o desde el poder se intentaba oponer a la mujer y al hombre para que se formase o se crease una guerra de sexos. Y decía, ni todas las mujeres, o sea, porque haya una mujer subnormal no todas lo son, y porque haya un hombre gilipollas no todos lo son, ¿no? Él decía un poco eso. Hay gilipollas en ambos bandos, que es, yo creo que un mensaje, pues, muy neutro, ¿no? Y salió, pues, el feminismo, no el feminismo real, el que defiende a la mujer, sino el feminismo más radical, a decir que cómo podía ser que en un ámbito como el de la mujer y del feminismo se posicionara desde la equidistancia. Pero sin embargo estamos viendo que esos mismos grupos que defienden o que criticaban a Ángel Martín por mandar ese mensaje, que creo que no es un mensaje para nada polarizado, que precisamente crea todo lo contrario, intenta la convivencia, la paz entre ambos sexos, que creo que es elemental. Pero estamos viendo que todo ese sector que criticaba a Ángel Martín precisamente por eso, en este contexto en el que Hamás ha asesinado, decapitado, incluso he leído a bebés y a ancianos en Israel, gente inocente, ¿no? Porque no es que sean altos cargos del ejército israelí, no es que sean gobernantes. Que sería condenable igual. Y todo lo que tú quieras. Es que, Luis, es muy importante poner encima de la mesa que hasta en las guerras hay líneas rojas, ¿eh? O sea, tú cuando vas a la guerra y cuando haces la guerra, por el simple hecho de estar en guerra, no todo vale, ¿eh? Es que no todo vale. No todo vale. Sí, porque por eso hay luego juicios militares, por eso hay luego... Porque no todo vale. Y de alguna manera son las grandes diferencias entre una guerra y el terrorismo. Es decir, es que si ahora en Ucrania Putin, cualquiera de los dos bandos, rompe determinadas líneas rojas, eso se tiene que perseguir, claro que se tiene que perseguir. Pero es que eso es importante, es que hasta en las guerras hay reglas y hay normas. O sea, es que no todo vale. Para mí lo mismo, exactamente igual, es matar a un coronel del ejército que matar a un civil. Ojo, salvo que estemos en un campo y un marco de batalla. Ya. Claro, pero salvo eso, es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Bueno, a ver, podrían hablar, ¿no?, que en un conflicto abierto, como por ejemplo es el de Israel y Palestina, que sí que se llevan cometiendo atrocidades por ambos bandos. Vamos a ver, los israelíes no son precisamente hermanas de la caridad. Pero es que, y bueno, ahí podría haber debate. Hombre, un acto terrorista no tiene debate, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero lo que sí que no lo tiene aún es... Y lo que ahí sí que no se puede actuar desde la equidistancia es un ataque terrorista consumado contra población civil que no es precisamente, sobre todo israelí, que aún así sigue siendo igual de barbaridad, pero es que es contra mexicanos, he leído, contra España. Pero si da igual contra quien estuviere, porque no se han, gente joven. Porque evidentemente no se han parado antes a hacer un análisis de quién está y quién no está, claro. Porque eso les da exactamente igual. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Ángel Martín, no le conozco, pero vamos, tiene todo mi apoyo, desde luego, porque me parece que es que comentarios de esos son los que hacen falta. Ojo, de esos y de los otros y diferentes, porque eso es la libertad. O sea, es que la izquierda que hoy tenemos, que es una izquierda muy radical, porque hasta dentro de esa izquierda se están separando de las figuras históricas del socialismo, que sí creo que representan, voy a decir, una izquierda más tradicional, es que son los que más hablan de libertad y los que más la están coartando. O sea, no se puede ser libre hoy en día para hacer una exposición, para dar tu punto de vista o tu opinión. Tienes que medir las palabras si no quieres tener una represión. ¿Qué le ha pasado a Alfonso Pérez? Que ha hecho 4 comentarios en una entrevista y le han quitado el nombre al estadio, ¿no? O sea, en esas es en las que vivimos. Bueno, pues cuanto más pase eso, más claros hay que ser. Porque las feministas nada tienen que ver con esto. Esto es un tema de adoctrinamiento político. Y son los políticos los que lo están provocando. Y a los que les interesa que estemos peleados hombres y mujeres, ¿no? Mira, tú habrás visto por ahí un ejemplo muy claro. En México se usa mucho con avispas, ¿no? Pero si tú metes en un bote 1000 hormigas negras y 1000 hormigas blancas y tal, ellas no se pegan, ¿no? Y dice, ahora muévelas, se comen entre ellas. Y es lo que quieren, que estemos a hostias, hombres y mujeres.
Cuando vamos, no sé tú, imagino, ¿no? Pero yo no me imagino el mundo sin mujeres, joder. Sí. Y ojo, que las mujeres, estoy convencido que no se imaginan el mundo sin hombres. O sea, es absurdo. Pretender que somos iguales, no somos. Pues coño, si lo bonito está en no serlo. Sí, que luego verdaderamente sales a la calle, yo por lo menos, y es que no he tenido un conflicto con una mujer en mi vida, literalmente. Tampoco con hombres, es decir, no tengo conflictos en mi día a día. Yo tengo amigas, tengo amigos, tengo tal. Yo no conozco ninguna que tenga ese pensamiento radical. Ojo, que me alegro, ¿eh? O sea, que me alegro. Porque te aseguro que yo no me iba a callar. O sea, claro que me alegro. No, yo tengo amigas que sí que te lo tienen y aún así debato con ellas y demás, pero tampoco genero pues son amigas, íntimas amigas mías, sí, no, sí, y lo tienen así. O sea, digo que este debate que tú, por ejemplo, y es cierto que la sociedad está muy polarizada, sobre todo lo ves en las redes sociales, pero luego es verdad que yo tengo ahí un halo de esperanza que cuando sales a la calle y hablas con gente normal, porque puedes estar adoctrinado, pero una cosa es si eres normal y otra cosa si estás demasiado adoctrinado. Ese es el problema, Luis, que es que hemos normalizado tanto determinadas cosas que hemos convertido en normal lo que puede pensar un político, lo que puede pensar la mitad más uno, lo que puede y no es normal. O sea, eso no es normal. Las barbaridades que hay que escuchar en televisión a los políticos que hoy nos gobiernan, no es normal. Vamos a empezar ahora, vamos a sacar el tema emprendimiento, pero no, bueno, hemos hablado brevemente de tu, pues un poco de tu trayectoria, hemos comentado también temas políticos, sociales, económicos, creo que además hemos hecho un traje de gran trascendencia, hemos hablado del capitalismo, de la tecnología, de la evolución de esta, de sus implicaciones éticas en la sociedad. Me interesa mucho lo que puedes aportar a la audiencia, que creo que es un valor grande, vamos siendo así simples. Y es con el tema de los consejos, que esto está muy de moda ahora en las redes sociales, preguntar a un emprendedor ¿cuál es la clave del éxito? Yo no sé si habrá una clave, pero bueno, como esto es moda y no me suelo ceñir a las modas, pero hoy vamos a hacer una excepción. Así que para ti, ¿cuál es la clave del éxito para emprendedores? Acuérdate que las modas normalmente prostituyen el sector. Sí, o sea, cuando hay algo que pasa a ser moda, prostituye el sector. Y ojo que con el emprendimiento ha pasado, ¿eh? Vale. O sea, yo creo que el emprendimiento los últimos años en determinados sitios y demás se ha prostituido mucho, ¿no? O sea, ha pasado con el emprendimiento como con los social media managers, ¿no? Lo de las agencias de SMM. Todo el mundo es administrador de contenido y social media manager, y ahora giras y todo el mundo es emprendedor, ¿no? Pero luego tienen todos 100 seguidores y ninguna empresa. Ya, pero o sea, déjame que te dé... Sí. Yo creo que es un titular bueno, vale. que me gusta usar mucho, ¿no? Pero yo defiendo que vivimos en una sociedad en la que hay mucho experto en porno que ha follado muy poco. O prácticamente nada. Y ese es un gran problema, ¿no? Sí. O sea, ya digo, tenemos una pandemia y salen expertos en pandemia cuando hace 100 años que no ha habido una pandemia. Y dices, coño, ¿pero cómo puede ser esto, no? Y tenemos un problema con un volcán y salen 4 cabrones allí hablando de volcanes, de geotermia, de su puta madre. Y no tienen absolutamente ni idea, nada de experiencia, se han leído 2 titulares de libros y allí los tienen, ¿no? Abriendo 5 horas de conversación. Y eso es un problema enorme. Entonces, lamentablemente con el emprendimiento ha pasado algo parecido. Si yo te lanzara una pregunta, que ya te he hecho varias, pero si yo te dijera, ¿tú crees que Facebook, que a fecha de hoy pues igual lo tiene medio claro, ¿no? Pero, o los que fundaron Instagram, o sea, ¿tú crees que tienen perfectamente claro qué es lo que les llevó al éxito? ¿O WhatsApp? Ya. No. Confía en mí. No. A medida que pasa el tiempo, claro, a medida que se puede analizar más y mejor todo lo que hicieron en la historia, todos los pasos que dieron, se puede llegar a determinadas conclusiones. Pero no se tiene. No se tiene. Porque al final, mira, cuando tú emprendes y cuando tú trabajas, el mejor consejo que se puede dar es métele pasión. Métele pasión. Que te apasione lo que hagas. Metiéndole pasión vas a poder trabajar 24 horas en ese proyecto. Y es la única manera de sacarlo adelante. No hay otra. El que piense que puede ser emprendedor, el que piense que puede sacar adelante su proyecto, el que piense que puede crear una empresa, el que piense que puede hacerla exitosa, el que piense que puede tener un equipo humano con el que trabajar más allá de 3 meses y caer
en la rueda de la rotación de recursos humanos. El que piense que puede convertir eso en un negocio, el que piense que lo puede hacer productivo y el que piense que puede perpetuarlo, si no le mete pasión y le mete 24 horas al día, no lo consigue. Es decir, una especie de pasión-obsesión. No, pasión. Pasión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál dirías que es la diferencia entre la pasión y la obsesión? Es la diferencia entre la valentía y la temeridad. O sea, tú puedes ser valiente. O la ambición y la avaricia. Efectivamente, tú puedes ser valiente consciente o puedes ser un puto temerario. O sea, ya digo, o sea, yo en mi caso, yo estoy en el segundo matrimonio, que soy valiente o temerario, ¿no? Ambas te dirán algo. Efectivamente, ¿no? Por meterle un poco de humor, ¿no? Pero yo creo que se entiende de manera muy sencilla. Solo la gente que no lo ha vivido, solo la gente que no lo vive, no es capaz de entenderlo, ¿no? Vale. Pero al final es así. O sea, un emprendimiento, un emprendedor tiene que sentir pasión, pero pasión de levantarse por las mañanas enamorado de lo que hace y pasar el día enamorado de lo que hace, que al final te faltan horas porque quieres seguir trabajando en eso que estás haciendo. Me da exactamente igual lo que sea. Puede ser un tema de tecnología o la cría de caracoles en el norte de España. Me da exactamente igual. Con pasión y metiéndole horas, el tema sale. Y evidentemente poniéndote 2 súper tapones en los oídos para no escuchar absolutamente a nadie. Porque vas a tener mucho zumbido que lo que va a hacer es ayudarte a que eso no tenga éxito. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo y vivimos en una sociedad donde prima la mediocridad, donde prima la comodidad y donde hay muchísimas envidias. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto y ya digo, cuanto más claro se tenga, pues mucho mejor para todo el que esté emprendiendo, ¿no? Y tú que vives entre Estados Unidos y España, ¿ves diferencia a nivel sociocultural entre nuestro país y los yanquis? Por supuesto que sí, pero no solamente entre Me refiero en España. O sea, sé que a nivel sociocultural No, es evidente, a nivel emprendimiento, a nivel mentalidad de sí. emprendimiento, por supuesto que la veo, pero yo he vivido muchos años en México. Yo tengo un vínculo muy especial con México. Creo que puedo decir que conozco relativamente bien el ecosistema emprendedor en España, que conozco muy bien el ecosistema en Silicon Valley y también el mexicano, ¿no? Y hay muchísimas diferencias. Posiblemente en México me ha tocado vivir una etapa muy potente y muy buena de desarrollo del ecosistema emprendedor, además compartiendo conocimiento con los mejores. Y claro que hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia desde el propio emprendedor, hay mucha diferencia en el entorno que gira respecto de la mentalidad de emprender y hay mucha diferencia también de parte de los inversores, ¿no? O sea, piensa que al final en determinados ecosistemas que se están desarrollando, vayan más rápido o menos rápido, muchos de los inversores también están en una etapa de emprendimiento, ¿no? Entonces, ojo que todo eso hay que medirlo y hay que meterlo en una coctelera. Entonces, bueno, pues diferencias, claro que sí, la mentalidad americana es muy emprendedora. Pero es que todo el entorno ayuda e invita a ello. Vale. O sea, tú desde la parte fiscal, desde la parte burocrática, tú en Estados Unidos montas una... Ahora está muy de moda, ¿no? Que veo ya en TikTok que salen, monta una LLC, Eso es lo básico de lo básico de lo básico. Pero es que montar una sociedad en Estados Unidos es muy sencillo y cuesta muy poco dinero. Con lo cual, ¿eso ayuda? Pues claro que ayuda. Y alguien podrá decir, bueno, pero es que al final lo que te estás ahorrando son 2, 3, 4 mil dólares. Ya, pero es que cuando empiezas a sumar todos los epígrafes a los que tienes que meter dinero en un presupuesto de una compañía y de un emprendimiento, esos 4 más 2 más 3 más volar en el billete más barato haciendo 2 escalas, ¿qué es lo que tiene que hacer un emprendedor? Suma mucho dinero, ¿eh? Claro. Entonces eso es importante. Vivir en un ecosistema en el que los inversores tienen relativamente claro que lo más importante del emprendimiento es el propio emprendedor, eso es clave. ¿Cómo te vas a desarrollar en un ecosistema en el que el inversor casi se ve más
como un posible enemigo que te quiere quitar las acciones y que quiere dejarte fuera. Es absurdo. Si el mayor valor de un emprendimiento lo tiene el emprendedor. Sí. Lo tiene el emprendedor. Bueno, de hecho, luego para levantar fondos, ¿no? Muchos inversores acaban confiando más en el emprendedor que en la idea en sí. El inversor bueno lo hace así. El inversor bueno lo hace así. ¿Tú crees que hay Creer algún en proyecto? personas y no en ideas. ¿Tú crees que hay algún proyecto que se presente hoy en día en una etapa temprana, seed capital, donde eso que se está escribiendo ahí vaya a funcionar tal y como se está escribiendo ahí? Ya. Pues esto es como si hablamos de la inteligencia artificial y lo teórico versus lo tangible. No, hay que ser muy realista con eso, ¿no? Entonces, eso es muy, 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 muy importante. Pues en Silicon Valley concretamente, claro, es que se dan una serie de circunstancias y se da un tejido de emprendimiento entre universidades, inversores, emprendedores, que hace que sea muy atractivo el juego allí, ¿no? Pero ojo, insisto, me apasiona México, me encanta México. En México se ha hecho muy buen trabajo en ese sentido y se ha creado un ecosistema potente también en Argentina, sí. En Brasil, Chile, por supuesto, ¿no? Y en España, pues en España yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero en España lamentablemente creo que nos hemos aburguesado en ese sentido y que seguimos teniendo una mentalidad donde la gente joven prefiere ser funcionaria. Y si estás en un país donde la gente quiere ser funcionaria, pues es que está muy jodido el tema. Y si para montar una compañía tienes que pagar ya de autónomos 350 euros y te cuesta un notario subir. Y te cuesta... Es que está muy jodido. Yeah. Pero si a pesar de todo esto, luego tienes que escuchar a algún sinvergüenza diciendo que es que los empresarios, es que si no pueden pagar un salario digno, que cierren, ¿no? Puta madre, cabrón, o sea, que cierren. Por esa regla de 3 no existirían los sindicatos. Porque los sindicatos, yo me atrevería a decir que ninguno sobrevive gracias a las cuotas de los afiliados. Ya. Todos sobreviven gracias a otras ayudas y otros complementos. Por esa regla de 3, posiblemente el equipo femenino de fútbol tampoco existiría. Porque por lo que cobran por las entradas y los derechos audiovisuales, pues posiblemente ni tengan para pagar la nómina de la portera. Ya. Y esto es algo que es real, que está en los números, o sea, no es algo que nos inventemos. Pero es algo que es importante tener en cuenta. Los empresarios son buenos. Los empresarios, los emprendedores, son buena gente. Y por supuesto que hay hijos de puta. Pero es que si nos vamos al otro lado y hablamos de... El gran grupo, voy a decir, de empleados o de trabajadores, coño, es que son buenos. Es que el trabajador español, el español trabajando, es un tipo muy productivo, es un tipo inteligente. Que tenemos compañías que son líderes a nivel internacional. Que yo lo digo con mucha humildad, porque no tengo por qué no decirlo. Coño, que yo lidero una compañía en el sector tecnológico financiero que maneja una tecnología y maneja una serie de servicios puntera a nivel mundial. Y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en la cuna donde se desarrolla tecnología. Y somos muy atractivos para muchos clientes y para muchos inversores. Y somos españoles. Y yo trabajo con gente que llevo trabajando 20 años, y 15 años en México y en España. Que además de eso también hay empleados hijos de puta y trabajadores que son vagos y que lo que quieren es estar de baja todo el día. Sí, claro. ¿Qué hay que hacer con esos empleados, con esos trabajadores y con esos empresarios hijos de puta? Coño, apartarlos del mercado. Castigarlos. Pero no generalicemos. Que igual que decíamos antes que ni todas las mujeres son unas cabronas, ni todos los hombres son unos putos violadores... Entre empresarios y trabajadores pasa exactamente lo mismo. Nos encontramos con gente muy buena, que es la mayoría, sí, y con gente mala, que es la minoría. Lo que ocurre, ¿qué es? Que para generar conflicto, generar debate y que los políticos se mantengan donde quieren estar, que no es gobernando, sino cada vez empoderándose más, pues hay que tener a la gente discutiendo y hay que tener... conflictos, ¿no? Entonces, pues esto, si hay un corrupto en un partido político, me da igual el que sea, ¿a mí qué me interesa? A mí me interesa que ese partido tenga las herramientas y la responsabilidad de perseguir a ese tipo y echarlo. Y de mitigar tener más corruptos. Pero como hablábamos antes del bien, del mal y demás, va a ser imposible. Ya.
Es imposible que un partido político que llega a determinado poder no tenga corruptos. Es imposible. Lo que me preocupa es que no haga nada. Lo que me preocupa es que lo tapen. Lo que me preocupa es que cuando yo hablo de ti, fulanito sea un corrupto, y cuando hablo del mío, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar porque es que, no, cabrón, páralo. Es un corrupto. No sabemos si es un corrupto, pero como no lo sabemos, lo apartamos. Defiende valores. Claro. Defiende valores. Vamos a mojarnos, joder. Jordi Évole, el otro día le veo, ¿no? Y hace un documental de Josu Ternera, ¿no? Josu Ternera. Me parece cojonudo. Me parece muy bueno. No lo he visto. Pero me parece muy buena la iniciativa de momento. Y le doy la enhorabuena por el que hizo con el Papa, que sí le he visto. Y me parece cojonudo. Me parece muy buen documental. Y este seguro que también lo es. Pero Jordi Évole no puede salir en El Hormiguero, me parece que es, diciendo que al fascismo hay que llamarlo fascismo porque es la única manera de combatirlo. Y ojo, le doy la razón. Al fascismo hay que llamarlo fascismo. Porque es la única manera de combatirlo, identificando dónde está. El violador hay que identificarle. Ese cabrón es. No todo, no, ese cabrón es. Al fascismo y al fascista hay que identificarlo. Ese cabrón es. No decir que todos, no. Pero siguiendo esa regla de 3, Josu Ternera es un puto asesino. Un puto asesino. No hay otra. Y a partir de ahí, pues debatimos. Si se arrepiente, si no, qué pasa con Bildu, su relación, el tema político, lo que tú quieras podemos debatir. Pero es un asesino. Lo que no se puede es blanquear el tema, blanquear el término, y lo que ayer defendías con la figura de fascistas, que lo tengo perfectamente claro y también lo defiendo, ahora, cuando se está hablando, voy a decir que no está bien dicho, pero del otro lado, en el caso de Josu Ternera, puta madre, ¿no? Este es un angelito de la caridad. Yeah. Casi me enternece y hay que invitarle a cenar. No, cabrón, es un asesino. Es un asesino. Y por volver un poco a lo que estábamos comentando del emprendimiento, que está más divertido, ¿no? No, pero por tener un poco de todo. También está bien comentar estas cosas. Y hay que deciros, yo tengo ganas reconozco que tengo ganas de ver el documental, porque ahora estoy haciendo documentales y, hostia, es complejo, por ejemplo, a nivel ético, el evitar la sesgadez, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos sesgados, todos tenemos opiniones, y claro, si haces un documental, sí que no es lo mismo un podcast en el que, bueno, claramente digo, voy a dar mi opinión y la doy, que un documental en el que ya no das tu opinión, sino reflejas la de otras personas. Pero al final, fíjate, Luis, o sea, yo lo que creo es que es inevitable que, como parte de una exposición y como parte de una opinión, evidentemente todos tengamos nuestro sesgo, ¿no? Sí. Pero si partimos de la base de que hemos conseguido, tú y yo, tener una conversación donde hemos puesto abajito del todo, ¿no?, determinadas reglas básicas respecto de lo que es y lo que no es, determinados valores, el bien y el mal, ¿no? O sea, nosotros podemos tener muchísimo sesgo, nosotros podemos tener opiniones muy diferentes, pero si estamos de acuerdo que matar a un niño está mal, podemos estar 10 horas debatiendo, tú vas a defender tu opinión, yo voy a defender la mía, pero siempre vamos a coincidir que matar a un niño está mal. Eso es lo que se está perdiendo. Nos quieren convencer de que determinadas situaciones y determinados hechos, como que 1 más 1 son 2... Son relativos. Son relativos, cabrón. Eso entonces, tiene que ver mucho con el relativismo. Entonces ahora hay debates, ya digo, que a mí me encantan, porque además son calientes, ¿no? Donde es que ahora no eres hombre, no eres mujer, eres trans, eres fluido, eres no sé lo que eres. Y a mí me parece espectacularmente bien que cada uno sea lo que quiera, mientras no lo pague yo. Me parece fantástico. Pero para mí, para la naturaleza, hay hombres y mujeres, hay hembras y machos. Y a partir de ahí, todo lo demás es discutible y respetable. Y siempre defenderé que todo el mundo tenga los mismos derechos, aunque se sienta una jirafa. Pero no perdamos el norte. No perdamos el norte. Porque muchas veces veo a esta Pam en vídeos y no sé si estoy viéndola como parte de un show de Leo Harlem. O sea, es la pera. ¿Dónde hemos llegado? Es la pera. Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Y por volver otra vez a donde estábamos, que te encanta
Me encanta el este político. Me ya divierte, veo. sí, me gusta mucho. Bueno, Me encanta la política, La crítica social, pero ¿no? odio a los políticos. O sea, esto es como César, ¿no? Que decía, me encantan las historias de traición, pero odio a los traidores. Sí. Pues esto es igual. A mí la política me encanta. A mí, por pero ejemplo, odio a los políticos. A mí, por ejemplo, Bueno, me pasa lo mismo con los conspiranoicos. Me encantan las teorías de la conspiración, pero no odio los a los aguantas. conspiranoicos Claro, y no me quiero ni una. O sea, soy que yo creo que tan malo es creerse todas como no creerse ninguna. Pues reconozco que me cuesta mucho creerme una teoría de la conspiración. Soy de esos hombres empíricos más. otro día hablamos de los tierraplanistas. Bueno, eso, olvídate. no puedo con esa No, gente. no, Me gustaría hacer un documental sobre eso y sobre dónde viene y sobre todo las implicaciones que tiene en la mente de los individuos, porque La gente psicología se aburre mucho. ha estudiado mucho sobre esos temas. Otra cosa que te quería comentar que es ¿cuál es la manera con la que un trabajador tiene más valor? ¿O dónde crees que reside el valor de un trabajador? Bueno, desde luego el valor de un trabajador está en tener la capacidad tú, como empresario, de encontrar la ubicación, el puesto de trabajo en el que sus habilidades y sus conocimientos y sus actitudes mejor encajan, ¿no? ¿Y cuál crees que es la habilidad por antonomasia, sé que es algo un poco simplista y generalista, pero ¿cuál que dirías que es la mejor habilidad que puede tener un trabajador? Mira, te voy a contar una pequeña historia que espero te guste. Y que aunque quede muy bucólica, espero que a tu audiencia también le guste, ¿no? Vale. Tú cuando, como emprendedor, como empresario, buscas un trabajador, ¿qué buscas? Eficiencia. Yo cuando busco... busco una persona educada. Vale. Busco una persona sacrificada. Dice, ya, pero ¿la buscas que tenga una carrera o no? Yo valoro que tenga una carrera, pero te voy a decir por qué. No por el contenido o el conocimiento adquirido, sino porque sé que ese tipo es un tipo que ha estudiado más de una noche, que se ha quedado sin salir, y que si además ha salido y ha estudiado, ole, Ya. es un tipo con valores. Busco buena gente, buenas personas. Busco gente, como digo, que sepa estar. Busco gente amable, busco gente generosa. Eso cuando busco un empleado, cuando busco un trabajador, ¿ok? Pero es que curiosamente cuando busco un socio busco lo mismo. Ya. ¿Y qué buscas cuando buscas o cuando te encuentras con un amigo? ¿Qué buscas en un amigo? Sí, la bondad, ¿no? A que todas las cosas que he dicho que buscas para un empleado o un trabajador encaja cuando buscas un amigo. Y si decidimos que ya tenemos una edad y nos vamos a echar novia formal, ¿qué buscas en tu compañera? ¿Buscas que te sea leal? ¿Buscas compromiso? ¿Buscas sacrificio? Porque habrá momentos en los que las cosas sean más fáciles y otros en los que las cosas sean más difíciles. Es decir, que cuando las personas buscamos algo en otras personas y cuando tenemos que crear vínculos, me da exactamente igual que sean profesionales, no profesionales. Además, yo soy una persona que piensa la típica frase de no, te echo una putada, pero no te preocupes, que esto es profesional, ¿no, hijo de puta? Todo es personal, cabrón. ¿Qué profesional? Si me la estás liando y me estás jodiendo. Todo es personal. Al final lo que buscamos es lo mismo. Lo podríamos resumir en buscamos buenas personas. Sí. Entonces, cuando contratas, cuando buscas empleados, lo que buscas son buenas personas. Y que además de eso, evidentemente, empate en determinadas habilidades y determinados conocimientos, ¿no? Yo no voy a contratar una buena persona farmacéutica si tengo un negocio de construcción. Claro. Igual que no voy a mantener una relación con una chica que es muy buena persona, pero que quiere tener 6 hijos, si yo lo que quiero es no tener hijos y no crear una familia. Vale. Entonces, evidentemente, a partir de ser buena persona, empiezas a buscar otros valores más concretos, a nivel habilidades, a nivel conocimiento, a nivel actitudes, pero la esencia es que buscas buenas personas. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Vale. O sea, yo no conozco a Además, mucha gente que no pueda decir de ella que es buena persona y le vaya mal en el trabajo. Sí, de hecho yo, fíjate que es curioso porque un poco también en lo que me baso
Bueno, para formar amistades es evidente, pero eso es más claro, ¿no? Al fin y al cabo, en las amistades no depende tanto la productividad o eficiencia o tu rédito económico. Pero sí, por ejemplo, pues por ejemplo, para el podcast, mi editor, el editor del canal, ahora las personas con las que estoy haciendo los documentales, que el contenido va a estar muy bien, lo tendréis. Igual ya se ha publicado para cuando subo esto. Son también muy buenas personas. Y yo es que creo, no está mal que diga yo que soy buena persona yo, pero bueno, yo creo que eso es como una especie de imán, ¿no? La gente buena se junta con la buena. Pero no está mal, Luis. Tenemos una falsa creencia, y esto es muy católico, de no decir lo bueno que somos. Ya. Y de no decir lo bien que nos encontramos. Y de no fomentar las cosas que hacemos bien, ¿no? Yo me encuentro contigo pasado mañana y te digo, coño, Luis, es que te veo fantástico. Y tu reacción va a ser decirme, no, pues estoy igual. Sí. La falsa modestia. No, cabrón, no. Oye, qué bien te veo. No, pues sí, claro. Oye, pues enhorabuena por tu libro, pues está de puta madre. Cómpralo. No, léelo, claro. O sea, ¿por qué no superamos esa barrera de no solo querernos, sino de además fomentar? Sí, me encuentro bien. O sea, las penas venden, el victimismo vende. Pero créeme, vende mucho más y contagia mucho más el optimismo y estar bien, ¿no? Esta frase típica es que de los fracasos se aprende mucho. Sí, pues yo te aseguro que de los éxitos se aprende muchísimo más. Lo que pasa es que tienes que estar más alerta, porque es más fácil cometer errores y porque es más fácil no aprender del éxito. Vale. Porque hay elementos que te distorsionan y que te despistan, ¿no? Pero se aprende muchísimo más. De hecho, yo invito a que se aprenda del éxito para no sufrir fracasos, claro. Joder. Pues mira, venga, una pregunta que quería hacerte y encima me la has dejado más en bandeja imposible. ¿El emprendedor fracasa? Siempre. Y ojo, Dios nos libre de emprendedores que no han fracasado, porque van a fracasar en algún momento de su vida y no van a saber cómo reaccionar. Yo te decía hace un rato, ¿no? Yo estoy casado de segunda ya. ¿Tú te crees que yo puedo cometer, es más fácil que cometa determinados errores y que gestione determinadas situaciones en este matrimonio que en el anterior? Pues no. ¿Por qué? Coño, porque he aprendido mucho. Si fuera mi primer matrimonio, pues estaría expuesto con 50 años a cometer errores que no he cometido con anterioridad, ¿no? Esto es un ejemplo muy básico de por qué en Estados Unidos se valora el fracaso, de por qué en Estados Unidos se valora la experiencia negativa. Y eso no ocurre en España, por ejemplo. Ya, es decir, concuerdo. Tú vas a buscar aquí trabajo y cuentas las 4 situaciones en las que te ha ido mal, y es un punto negativo. En Estados Unidos las cuentas porque es positivo. Si yo tengo que contratar un director general, ¿crees que voy a contratar un director general que tenga la experiencia de haber sufrido una crisis? ¿O no? Coño, pues si tengo un director general que ha sufrido una crisis y que tiene esa experiencia y que sabe manejar determinadas situaciones, tiene muchísimo más valor que el que no lo ha sufrido. ¿Por qué? Porque si mañana tenemos que sufrir una crisis, él sabe gestionarlo. Ese tipo sabe cómo manejarlo. Por lo menos sabe cómo enfrentarse a determinadas situaciones que si no las has vivido son nuevas, ¿no? Claro. Entonces, claro, por supuesto que hay que fracasar. Yo he fracasado 1.000 millones de veces. ¿Qué debe tener en cuenta un emprendedor para que su emprendimiento sea sólido? Yo creo que hay determinadas reglas básicas que se deben cumplir, ¿no? Yo creo que la primera, y volviendo al hilo que vengo defendiendo durante esta conversación, es la pasión. Es decir, él debe tener perfectamente claro que está dispuesto a todo el sacrificio que hay que hacer y que la única manera es tener ese nivel de pasión y compromiso por ese proyecto. O sea, es lo típico de, oye, ¿esto te enamora o simplemente te gusta? ¿No? Si te enamora, dale, ¿no? Y si eso es lo que quieres, ve con todo. Pero tenlo claro, porque al final, ojo, tienes mucho que perder, ¿no? Y vas a contagiar a mucha gente con ese proyecto que no puedes dejar a medias, ¿no? Con lo cual, ese es el primer elemento clave. Ahora, a nivel modelo de negocio, tú tienes que tener perfectamente claro que tu emprendimiento soluciona un problema. Es la primera regla básica, ¿no? ¿Qué problema soluciona tu emprendimiento? Y cuando eso lo tienes claro, determinar de esa oferta
¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el modelo económico? Si tú tienes solución para un problema, tienes una oferta para dar esa solución y tienes un modelo económico que avala que puede funcionar, adelante. La realidad es que en los siguientes meses, que en los siguientes años, vas a tener que mutar constantemente porque la solución no es del todo la que tú creías, porque vas a aprender muchísimo de ese problema que desconocías y porque los números no te van a salir. Nunca. Con lo cual, tienes que tener una capacidad de adaptación enorme y esa es una virtud espectacular. Adapta y sobrevive. Que adquiere el emprendedor. Por eso el emprendedor le tiene relativamente miedo, sin ser temerario, a muy pocas cosas. Porque se adapta, tiene esa capacidad camaleónica de adaptarse y según llegan los problemas, enfrentarlos y darles solución. Unas veces la mejor solución, otras veces una solución que no es la mejor solución, pero que es una solución. Y todo ello te permite ir avanzando. Entonces, esos son los elementos clave para, por lo menos, así, de primera hora de la mañana, cuando dices, puta, quiero hacer esto, decir, ok, cumplo esto, pues lo que no cumples lo tienes que trabajar y cuando tengas el check en todas, adelante. Adelante, con todo. Y el emprendedor, bueno, mejor dicho, ¿es el emprendedor un lobo solitario? ¿Forma parte de la soledad del día cotidiano del emprendedor? Total. El emprendedor es un tipo que sin identificarlo o sin la necesidad de que sea un lobo solitario, yo no me considero un tipo solitario del todo. Vale. Pero semisolitario. Sí, ya digo, semisolitario. Me cuesta muchas veces entender a la gente que tengo alrededor. Tengo una frase muy divertida que digo hostia, que me cae mal la gente, ¿no? Porque me cuesta muchas veces. Sí. Me cuesta muchas veces entender la mentalidad burguesa, la mentalidad acomodada de no hacer cosas en la vida, ¿no? Sí. Ojo, mis respetos, de no hacerlas desde mi punto de vista, ¿no? Igual desde otro punto de vista sí que las hace, pero es un lobo solitario. Sí, es un lobo solitario porque nadie te va a ayudar más que tú. Vale. Nadie va a creer en ti más que tú. Nadie va a estar a tu lado cuando haya problemas más que tú. Cuida mucho a todo aquel que te encuentres que te ayude, que te demuestre lealtad, fidelidad, compromiso. Cuida mucho a todo aquel que posiblemente sin tener la capacidad o sin tener el ADN de ser un emprendedor, te acompañe en tu emprendimiento. Y te acompañe y te siga y lo defienda como si fuera tuyo. Es más, permítele que lo haga suyo. Bríndale esa oportunidad y sé generoso en ese sentido. Porque tiene muchísimo valor. Pero al final estás tú solo. Porque el día que te va mal, no vas a tener absolutamente a nadie. A nadie. Con lo cual, eres tú el que tiene que estar cuidando que eso funcione bien, ¿no? Al final, un emprendimiento, una compañía, como muchas cosas en la vida, como una familia, la relación con tus hijos, aunque le cuesta mucho a la gente entenderlo, yo lo defino como un modelo democrático dictatorial. Vale. Porque es como tiene que funcionar. Es decir, es democrático porque todo el mundo puede opinar y todo el mundo tiene voz y todo el mundo puede defender su idea, pero es dictatorial porque se hace lo que a mí me da la gana. O sea, que entonces es más un gobierno representativo, ¿no? O sea, al final si caen hostias, ¿contra quién van? Sí. Contra mí. Al final, si hay que palmar pasta, ¿quién la palma? Yo. Con lo cual, es necesario que me pueda permitir el lujo de tomar determinadas decisiones, ¿no? Sí. Estar solo siempre. Puedes tener ayudas, pero estás solo. Por defecto estás solo. Vale. Bueno, pues yo creo que queda zanjada la parte un poco del emprendimiento y hemos tocado bastante. Fantástico. Tema. Otro día hablamos hay otro montón de cosas. Hombre, pero hay otro tema que quería comentar porque si la gente ha llegado hasta aquí es porque... Otro día te cuento cómo llegué a México por error, pero otro día te lo cuento. Me parece bien. Si la gente llega aquí es porque son
son ya admiradores tuyos, los seguidores. Bueno, no, la gente llega aquí porque son más admiradores tuyos que míos. Bueno, no creo. Tenemos aquí el libro, que lo hemos comentado al principio del podcast, lo hemos presentado bien, le hemos dicho a la gente que vaya a comprarlo, pero quería jugar a un juego, que creo que puede ser divertido y también para la audiencia. Dale. Ya me lo empecé a leer. Llevo muy poquito, porque te había comentado, tenía pensado leérmelo antes de que viniese, Sí. pero he estado malo esta semana, he estado además a tope, y si he podido dedicarle poco tiempo a cosas, Fantástico. le dedicaba a las cosas más incipientes, que eran los episodios del podcast y, bueno, algún tema de la universidad. ¿Por qué debería de seguir leyéndome? Bueno, vamos a decir que no he leído nada, no he empezado. Y los espectadores que nos están viendo tampoco. ¿Por qué deberíamos de leer A orillas del Aqueronte de Raúl Nogales? Mira, yo te diría, Volumen 1. Yo te diría que lo primero de todo, porque yo creo que si hubieras llegado a descubrir quién es el monstruo, habríamos estado estas 2 horas y cachito que llevamos hablando solo del libro. Vale. Porque solo querrías hablar del libro. Y porque derivado de eso habríamos tocado un montón de temas que solo de pensarlo se me pone la piel de gallina, que se tratan en el libro. Yo creo que el principal argumento y el principal motivo respecto de por qué tienes que leer el libro es porque es necesario que te des una oportunidad a reflexionar de absolutamente todos los temas que se tratan, canto por canto, y a partir de ahí fomentar ese pensamiento crítico. Y si después de eso consideras que ha merecido la pena, fantástico. Y si no, al final es un libro que tiene 500 páginas. Seguro que tienes por ahí cualquier silla o cualquier mueble. Mira, aquí tengo Historia General de las Drogas 1500. Que anda cojo y lo colocas y te sirve de... O para colocar. Para tener nivelar. esto necesita libros. Ya digo, que eso no es un problema. Vale. Pero yo te aseguro, te garantizo que eso no te va a pasar. O sea, cualquier lector de este primer libro de la trilogía, de A orillas del Aqueronte, insisto, ¿no? Te decía un poco al principio, puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, le puede gustar mi estilo de escritura, mi estilo literario, cómo presento las cosas. Es un estilo muy particular porque yo soy muy detallista a la hora de escribir. Hay muchos autores que lo hacen y entiendo perfectamente que haya gente a la que no le guste, por ejemplo, o se le haga pesada la lectura, ¿no? Eres más de Góngora que de Quevedo, ¿no? Lo he intentado mitigar creando muchas subtramas sobre una trama principal. Pero me olvido incluso de qué cuenta, o de qué va, o de qué no va, ¿no? Yo diría, es un libro que no te va a dejar indiferente. Bueno. Y que te va, sin ser un libro evidente, no es un libro de autoayuda, pero sí es un libro que te invita a reflexionar, que te invita a pensar respecto de muchos temas delicados, como es el abuso a menores, y que a partir de ahí, oye, pues cada uno enfoque y haga una aproximación como lo considere, ¿no? Vale, pues, bueno, iba a decir, ya vamos a terminar, pero normalmente suelo plantear un dilema ético. A ti te voy a hacer 2 cosas, si te parece bien. Dale. Te voy a plantear el dilema ético, pero antes, en 1 minuto, si nos puedes contar, que me lo has contado antes fuera de cámara, si me parece interesante, tu anécdota del Bitcoin, que además aquí hacemos un short espectacular, seguro que mucha gente incluso está viendo esto gracias a esa anécdota. Tengo varias, Bueno, la del primer pago. Hay muchas. Bueno, la que yo sé que te gusta a ti, ¿no? A ver, yo evidentemente, alguien que está como yo metido en el mundo de la tecnología y en el mundo de la tecnología financiera y que está constantemente innovando y pensando en cosas nuevas y viendo cosas nuevas, no se puede quedar ya no solamente atrás, sino no puede mirar a otro lado respecto de blockchain, respecto de las criptomonedas y todo lo que conlleva esa relación, ¿no? Además, déjame que te amplíe ahí un poquitito, ¿no? Pero si yo defiendo algo, si defendemos algo en 101 OVEX, y lo vengo defendiendo desde hace muchísimos años, es trabajar por un fin social, que es la inclusión financiera. Vale. Es decir, pensemos que en el mundo, y probablemente mucha gente no haya hecho esta reflexión antes, pero pensemos que en el mundo la inmensa mayoría de la población y de los ciudadanos es población
no bancarizada, es decir, es población que no tiene acceso a recursos y servicios financieros. Es población que no tiene cuenta de banco, es población que vive en territorios donde no hay entidades financieras ofreciendo determinados servicios. Y esto no solamente puede resultar bueno o malo por el hecho de tener el servicio, sino que es peligroso. ¿Por qué? Porque hay muchísimas tramas y muchísimas mafias que se aprovechan de esta situación, ¿no? Por ejemplo, en México, donde las poblaciones y los territorios no bancarizados, en muchos casos están las mafias gestionando determinadas situaciones que se dan derivadas de que eso no exista. Por ejemplo, ¿qué ocurre en México en poblaciones no bancarizadas donde el gobierno da ayudas en forma de tarjeta prepagada para 100, 200, 1000, 2000 personas de un determinado territorio que no tienen opción de hacer nada con ese dinero que se ha distribuido en formato de ayuda? ¿Por qué? Porque les llega una tarjeta donde no hay cajeros automáticos, donde no hay bancos. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que entran los coyotes, que no deja de ser una mafia, y lo que hacen es ir con un datáfono a la plaza del pueblo en un determinado día, a una determinada hora, y compran las tarjetas y donde hay 200 pesos les dan 75. Ya. Entonces, la inclusión financiera, yo llevo muchos años trabajando por la inclusión financiera en Latinoamérica, en México de manera concreta, en Kenia, en África, es importantísimo. Pero además lo hacemos y lo hago desde un punto de vista respecto de fomentar la inclusión financiera y la inclusión financiera desde la educación financiera. Yeah. O sea, la mejor herramienta para combatir las comunidades no bancarizadas es dotarlos de conocimiento para que tengan libertad financiera y puedan decidir, ¿no? Y en este sentido, pues blockchain y todo lo que gira en torno a las criptomonedas y al uso de esa tecnología bien aplicado, pues es muy importante, ¿no? Porque abre otra ventana, abre otro modelo, abre 1000 millones de debates, y en ese sentido desde hace muchos años he estado y hemos estado interesados en ello, ¿no? Yo estuve de presidente de la Bitcoin Foundation a nivel México, para el capítulo de México, y bueno, la primera transacción de envío de remesa para pago de una compra en un 7-Eleven la hicimos nosotros en el 2013. O sea, yo soy de los que ha tenido Bitcoin cuando costaban $100 y pico, ¿no? ¿Y eso es que hiciste con eso? Posiblemente compré un vuelo a Los Ángeles en Expedia o algo así, ¿no? O sea, podrías tener ahora 111 millones en Bitcoin. Olvídate. Sí. Entonces, pero esas anécdotas son anécdotas divertidas, ¿no? Yo tengo por ahí fotos donde teníamos racks en USB minando Bitcoin cuando eso se podía hacer y probando la tecnología. Son cosas muy bonitas. Al final es esa necesidad de aprender, de innovar y de hacer cosas, ¿no? Hoy en día el mundo de las criptos está loco totalmente, hay que medir muy bien qué se hace, qué no se hace, y ya veremos dónde nos lleva todo esto. Pero yo diferenciaría mucho también lo que es el mundo cripto de lo que es el mundo blockchain. Sí. O sea, la tecnología blockchain bueno, de hecho, es un valor importante. Mi invitado, bueno, es que no lo quiero comentar, pero sí de mandar a la gente al anterior episodio, porque es un chaval de altas capacidades, de hecho, miembro de Mensa. Es decir, ahí para entrar tienes que estar entre el 2% de personas más inteligentes. Sí. De... Yo soy Mensa. ¿Sí? Pues este también es Mensa. Y, joder, parece que este podcast lo patrocinan los de Mensa. Yo podría... No. Mensa, parad un poco, anda. No. Pues este chico es Mensa, tiene 19 años, acaba de levantar 150.000 euros en una... No, más, de hecho. Bueno, había 300.000. Bueno, me va a hilar un poco las cifras, pero vamos, una valoración de 1,5 millones. Y no solo eso, sino que la idea era básicamente crear una especie de Google descentralizado utilizando blockchain. Yo lo explico muy mal. Si vais al podcast, lo podréis escuchar. Además, ha quedado un podcast brutal, hora y 20, hora fantástico. Y media. De verdad que lo aconsejo. Lo Pero veré, bueno, lo veré. Para terminar, te voy a hacer el dilema ético. Dale. Sencillito. Me tienes que responder brevemente. Venga. Antes de que las cámaras se agoten y tenemos que hacer la conclusión. O sea, despedirnos. Ahí veo si soy capaz. Así que siempre se lo hago a todo el mundo. Es el mismo.
esto sí es igualitarismo. Y ¿tienes mascotas antes de nada? Si tengo mascotas. ¿O has tenido mascotas? ¿Perros, gatos? He tenido siempre y tengo Vale. 2 perros y un gato. Bueno, pues entonces Un gato que es un gato perro. A ti te viene al pelo. ¿A quién salvarías? Espera, repite la pregunta. Quiero muchísimo a mis mascotas. ¿A quién salvarías? ¿A tus perros o a uno de tus perros o a tu gato o a una persona totalmente desconocida? No dudaría absolutamente ni medio segundo en matar yo personalmente a mis gatos y a mis perros. ¿Sí? Sí. Por salvar a una persona desconocida. Aunque piense absolutamente diferente a mí, aunque lo considere un jodido mediocre y un vago, lo salvaría siempre, antes. Ya digo, yo le pegaría el tiro a mis perros y a mi gato, pero sin ningún tipo de problema, ¿eh? Queriéndoles una barbaridad. Coño, te podrás imaginar. Pero tengo perfectamente claro lo que valen la vida de mis animales y lo que vale la vida de una persona. Sí. Y estas son las cosas que yo considero no responder con esta rotundidad genera toda la mierda que hay y que nos hace tanto dudar de un montón de cosas. O sea, me parece muy básico. Pues una respuesta... Yo siempre he dicho, o he dicho en los dilemas, que yo sí que salvaría también a la persona, pero muchos invitados, de hecho casi todos los invitados suelen decir que salvarían a su perro, y no solo eso, sino que es curioso, pero las personas que dicen que salvarían a su perro cuando lo subo a redes... El contenido de dilemas éticos, hubo uno que tuvo 5 millones de visitas en Instagram, 2 millones en TikTok y unos 40.000 comentarios y medio millón de... Pero porque es la respuesta que todo el mundo espera. Pero yo te invitaría... Mira, te voy a dar juego. La siguiente pregunta es la inversa. Vale. Es decir, no me preguntes a quién salvaré yo. Pregúntame si está la vida de mi hijo en juego, ¿no? A todo el que te ha respondido que salvaría a los animales, dile, si estuviera la vida de tu hijo en juego, ¿entenderías que ese de ahí no salve a tu hijo por salvar a su perro? A veces lo preguntamos y hay gente... Bueno, más que preguntarlo al son debates que se tienen luego en redes sociales. Yo creo que tampoco. Que no, hombre, que no. Yo creo como tú. O sea, yo pienso como puede ser. ¿Por qué pones en duda mi pensamiento? Porque no me lo creo. Sí, no. Ya, no me lo creo. Yo pienso totalmente. Me tienes que creer porque estoy diciendo yo que es que yo mataría a mi hijo. Pues no me lo creo. Sí. No tienes hijos. No. Si tienes hijos, das tu puta vida. Aunque estés enfadado con tu hijo, aunque no le hables hace 20 años. Hay algo que va en la sangre, que es la naturaleza. Va más allá de querer a un animal. Imposible. Pues para que veas, es que también esto ya es más curioso aún que... Claro, aquí estamos diciendo que tú a cualquier persona del globo la salvarías. No. A ver, ojo, yo no estoy hablando de un violador, de un terrorista al que yo le metería la bala en la cabeza. O sea, normal. Sin lugar a dudas tampoco. Sí. No, estoy hablando de buena gente, de gente normal. A ti no te conozco de nada. A Manolo no le conozco de nada. Y se da esa situación, ¿no? Ese dilema. Vamos a imaginarnos. Oye, tienes que cargarte a tus perros y a tu gato porque ese chaval que no le conoces de nada. Coño, se va a morir o se va a salvar. Ya, medio segundo. O sea, pam, ya está. No dudaría. Porque tengo perfectamente claro lo que vale la vida de una persona y tengo perfectamente claro en la escala de valores lo que es una persona y lo que es un animal y lo que es la mejor de mis mascotas. Y porque esperaría que en un caso hipotético en el que yo sufra esa situación con uno de mis hijos o una de las personas queridas de mi entorno, al que le pregunten no dude. Entonces, hostia, yo esperaría eso. O sea, ¿tú te imaginas la cara del padre de alguien mirándote pensando que vas a salvarte al perro? O sea, no, por favor. O sea, es que me parece que son cosas... Sí. O sea, o no tienes hijos y entonces solamente tienes perros, o eres un tipo anodino, totalmente deshumanizado, o no cabe la respuesta. Con todos mis respetos y todo el cariño para el que prefiera salvar al canario a la vida de una persona, pero pues no lo entiendo. Pues normalmente la gente a la que salvarías, ¿no? Porque la gente que está en redes, por ejemplo, que la mayoría vamos a decir que, bueno, una parte significativa son buenas personas, pues esa gente es la que luego critica, o sea, donde más críticas he visto yo en los dilemas éticos es a la persona que salvaría a otra persona, es decir...
al que está criticando por no salvar la vida de sus perros, él sí le salvaría. Sin embargo, alaba al otro que le mataría. Y el problema que tenemos con todo esto es que la gente está más preocupada a la hora de dar una respuesta respecto de lo que van a pensar, ¿no? Pero si te vale madre lo que piensa la gente, si tú lo que das es tu opinión libre para que la gente reflexione y tenga pensamiento crítico, digo, yo hay determinados valores que tengo perfectamente claros, o sea, es que no tengo dudas, ya digo, o sea, pues no sé si ha sido la rotundidad que te esperabas. Me parece perfecto, Pero es lo que Así tenemos. que nada, ya para terminar, bueno, hoy nunca lo hago esto, pero hoy vamos a hacer la excepción y es un agradecimiento, darle las gracias personal a mi tía María, que está aquí detrás de cámaras. Si te apetece poder venir, tía. Que mi tía es la que, antes de que vengas un segundo, es la que más ha apoyado, una de las personas que más ha apoyado este canal. No solo eso, o sea, ha hecho posible esta entrevista, entre otras cosas, pero no solo eso, sino que además ha dotado al canal con cámaras, no son estas, pero son las que, pues, mi plano de siempre, de toda la vida, desde el primer episodio, podemos decir que si no fuese por mi tía María, en cierto modo no estaríamos aquí grabando ni hoy, ni quizás yo estaría grabando. Yo te diría más, al final, pero pásale. Vamos, tía, ponte ahí mirando a cámara. Yo diría que gracias. Yo te diría que gracias a María, la tía María, yo estoy pudiendo ser capaz desde California de tener un brazo armado y una persona de confianza en España para hacer muchas cosas que de otra manera no podría hacer, ¿no? Volvemos un poco. ¿Qué has opinado del podcast, tía? Me ha encantado. Ciérralo hoy tú. Venga, pues me ha encantado. Lo cierro viendo a dos grandes pensadores, a dos personas buenas, a dos personas muy buenas, a una que la conozco y que está creciendo. Y la conozco poco porque es joven, y a otra la conozco poco porque estoy empezando a trabajar con él. Y porque ya no es tan joven. Y porque ya no es tan joven. Déjame que haga un chajarrillo, María. Venga. O sea, esto es divertidísimo. Porque, claro, yo empecé a trabajar hiper joven. O sea, yo no había cumplido los 16 años. Empecé a trabajar en una zapatería en la calle Narváez. Cuando se podía ser aprendiz, ¿no? Ahí fui con mi madre a la primera entrevista. Y claro, al empezar tan joven he sido durante muchos años el más joven de todos los grupos de trabajo. Y hostia, es muy bonito cómo te vas dando cuenta que llega un determinado momento que ya no eres el más joven, y cómo llega otro determinado momento como ahora donde estás frente a gente joven, donde dices, hostia puta, qué bueno, cómo me identifico, cómo me gusta. Yo creo que eso es uno de los valores de los emprendedores, la generosidad, devolver todo aquello que a ti te han dado y que a ti te han ayudado, ¿no? Concuerdo. Y en ese sentido me da muchísima alegría. O sea, igual que digo que puta sociedad mediocre, ¿dónde estamos llegando? Me alegra enormemente ver gente joven haciendo lo que tú haces, defendiendo el libre pensamiento, el pensamiento crítico, porque es lo que hace falta, ¿no? Con lo cual... Pues mira, yo voy a cerrar con una frase en una entrevista que me hicieron. Yo he trabajado en publicidad muchos años y en una ocasión, en el departamento de producción audiovisual, una ONG... Aquí habla, aquí a la cámara. O sea, una ONG me pidió que se les podía realizar un spot publicitario con todo lo que implicaba económicamente, gratuito. Yo lo hice, bueno, implica muchísima gente. Y en la entrevista que me hicieron a posteriori me dijeron, ¿tú por qué has hecho esto, María? Y digo, porque si a mí me piden algo y está en mi mano, ¿por qué no hacerlo? Entonces, esa es la razón de por qué si mi sobrino me pide ayuda y está en mi mano, es ético hacerlo. Y eso es lo que le pido a todo el mundo, que os ayudéis. Y desde luego este canal es fantástico para difundir, con todas las palabras que ha dicho Raúl, el ser buenas personas. Y con esto cerramos, no antes sin darle las gracias a... Muchísimas gracias, Raúl amigo, Nogales. y toda la suerte del mundo. Gracias también a mi tía, ya lo hemos dicho. Y gracias, como siempre, a vosotros por estar un día más apoyando el canal, apoyando también el libre pensamiento, el pensamiento crítico. Así que nada, no sé si habré publicado o no el documental. Si no lo he publicado, queda una semana para la publicación, así que id a verlo, y si no, pues también estará el link, como no, en la descripción. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Joder, qué chulo, ¿eh?